En el silencio sepulcral de una sala de conferencias de gran altura, una melodía de cuna familiar se filtraba desde el piano de repuesto. Alexandra Sterling, de 34 años, con su cabello rubio platino, tan afilado como su temperamento, tan frío como el cristal templado, se quedó paralizada de repente. Era la canción de cuna que solía cantarle su madre. Hizo una señal para detener la reunión, caminando hacia el sonido que emanaba de la despensa. Una niña de 7 años tarareaba suavemente, con ojos inocentes y brillantes. ¿De quién es esta canción?, preguntó Alexandra con la voz entrecortada. La niña respondió: de mi papá. La escribió para mamá. El aire parecía caer del edificio. Sterling Enterprises ocupaba 43 pisos de reluciente acero y cristal en el centro de Manhattan, un monumento a la excelencia corporativa, donde cada superficie reflejaba el éxito y cada pasillo resonaba con el taconeo de tacones caros sobre el mármol. La cultura de la empresa respiraba métricas de rendimiento, indicadores clave de rendimiento y jerarquías claramente definidas que separaban a los ejecutivos del personal de apoyo como el agua y el aceite. En la cúspide de este mundo cuidadosamente construido, se sentaba Alexandra Sterling, la directora ejecutiva más joven en los 70 años de historia de la compañía. Su estilo característico se había vuelto legendario dentro del edificio. El vestido rojo ajustado con cuello en V que lucía como una armadura, combinado con un Louis Vuitton de 15 centímetros, anunciaba su llegada mucho antes de que entrara en cualquier habitación. Sus empleados sabían que ese vestido significaba negocios, que las decisiones se tomarían con rapidez y sin sentimentalismos. Pero bajo esa apariencia pulida yacía una herida que nunca había sanado del todo. Su madre había fallecido cuando Alexandra tenía 15 años, dejando tras de sí un único recuerdo apacible, una canción de cuna que Alexandra no se había permitido escuchar en casi 2 décadas. La culpa de su última discusión, una típica rebelión adolescente que terminó con portazos y duras palabras apenas horas antes del repentino infarto de su madre, se había calcificado como un muro alrededor de ese tierno recuerdo. Su misión actual parecía sencilla a primera vista. La iniciativa global que necesitaba una firma sonora, una marca de audio que humanizara a Sterling Enterprises ante un público cada vez más escéptico. La campaña de responsabilidad social corporativa de la empresa requería algo auténtico, algo que pudiera trascender el ruido del marketing digital y llegar a los corazones de todos. Alexandra había rechazado docenas de composiciones de las principales agencias de la ciudad, todas técnicamente perfectas, pero emocionalmente vacías. Albergaba la profunda convicción de que el verdadero talento no surgía de los estratos más bajos de la sociedad. Esa creatividad se cultivaba en conservatorios y se refinaba en estudios de grabación, no se descubría en armarios de herramientas. William Carter existía en un universo diferente dentro del mismo edificio. A sus 36 años, con las manos callosas y los ojos cansados que aún conservaban una chispa indefinible, trabajaba en el turno de noche como limpiador. Su uniforme no llevaba ninguna etiqueta de diseñador, solo su nombre bordado con una letra sencilla sobre el bolsillo. Quienes se molestaban en fijarse en él solo veían lo que mostraba al mundo. Un hombre tranquilo que hacía su trabajo sin quejarse, que nunca se quedaba donde no debía, que parecía desvanecerse en el fondo como un mueble. Pero el pasado de Williams contaba una historia diferente. Alguna vez fue alguien completamente distinto, un músico independiente cuyos dedos bailaban sobre las teclas del piano en locales con poca luz por todo Brooklyn y el Lower East Side. Había escrito canciones que hacían llorar a la gente. Melodías que perduraban en la memoria mucho después de que se apagara la última nota. Lo vendió todo, incluidos los derechos de varias composiciones, para pagar los tratamientos contra el cáncer de su esposa Grace, cuando ella falleció, llevándose consigo al único público que realmente le había importado. William había guardado su música como se guarda la ropa de un ser querido fallecido, demasiado doloroso para mantenerla a la vista, pero demasiado precioso para desecharlo. Sus valores fundamentales se habían cristalizado en los años transcurridos desde la muerte de Grace. La dignidad importaba más que el reconocimiento.
El silencio hablaba más fuerte que la autopromoción. Creía con un fervor casi religioso que la música debía hablar por sí sola o no hablar en absoluto. No eran solo principios. Eran el andamiaje que lo mantenía en pie cuando todo lo demás se desmoronaba. Audrey Carter, de 7 años, con los ojos de su padre y la sonrisa de su difunta madre, servía de puente viviente entre estos dos mundos. Poseía la clase de calidez que hacía que los desconocidos quisieran protegerla, una curiosidad que convertía cada detalle mundano en una aventura. Conocía la canción de cuna porque había oído a su padre tararearla mientras creía que nadie la escuchaba. Esos momentos de tranquilidad en los que bajaba la guardia y el músico que había sido se filtraba por las grietas del hombre en el que se había convertido. Había memorizado cada nota de Nana para la gracia sin comprender su significado. La llevaba como un tesoro heredado cuyo valor presentía pero no podía comprender del todo. En el vestíbulo de mármol de Sterling Enterprises, una enorme Ter anunció la próxima gala benéfica. Su lema, la sanación comienza con la escucha y un guión elegante. La ironía de esas palabras solo se haría evidente más tarde, cuando escuchar se convertiría en la clave que lo descifraría todo. La reunión trimestral sobre la Iniciativa Global de Atención Médica ya se había extendido hasta su tercera hora cuando la frustración finalmente estalló. 3 agencias distintas habían presentado sus conceptos de audio. Cada uno, una obra maestra de producción técnica que dejó a Alexandra fría. El primero sonaba como cualquier anuncio farmacéutico jamás hecho, cuerdas ondulantes y emoción artificial. El segundo parecía sacado de un anuncio de coches de lujo, elegante pero sin alma. El tercero podría haber sido hermoso si no hubiera sido tan obviamente derivado, un mosaico de melodías familiares reunidas en algo que pretendía ser original. Todos son perfectamente adecuados, dijo Alexandra, con un tono que dejaba claro que adecuado era sinónimo de fracaso en su vocabulario. Pero no estamos vendiendo suficiencia. Intentamos convencer al mundo de que Sterling Enterprises tiene alma. ¿Alguien en esta sala puede decirme cómo suena un alma? El silencio que siguió a su pregunta fue roto por algo inesperado. Desde la despensa, junto a la sala de conferencias, a través de la delgada pared que separaba la estrategia corporativa de las necesidades humanas básicas, llegó el tarareo de una voz infantil. La melodía era simple, casi primitiva en su construcción, pero transmitía algo de lo que carecían las composiciones profesionales. Respiraba. Alexandra levantó la mano, deteniendo a su vicepresidente a media frase mientras intentaba salvar la presentación. Se puso de pie, con un movimiento tan repentino que su silla rodó hacia atrás y se estrelló contra la pared. Los ejecutivos alrededor de la mesa intercambiaron miradas, indecisos si seguirlos mientras su director ejecutivo caminaba hacia el sonido como si estuviera en trance. La despensa era un espacio pequeño, diseñado para pausas rápidas para el café y almuerzos apresurados. Audrey estaba sentada en la única mesa redonda, con las piernas balanceándose libremente, demasiado cortas para alcanzar el piso. Coloreaba en un cuaderno mientras esperaba a que su padre terminara su turno. La melodía fluía de ella con la naturalidad de su respiración. Esa canción, dijo Alexandra, su compostura profesional quebrándose como el hielo bajo un domingo de primavera. ¿Dónde aprendiste esa canción? Audrey levantó la vista. Sin miedo a la mujer a la que los ejecutivos adultos temían decepcionar. Es la canción de mi papá. La compuso para mi mamá antes de que se fuera al cielo. A veces la tararea cuando cree que estoy durmiendo, pero en realidad no estoy durmiendo. Solo finjo para que siga tarareando. Las palabras impactaron a Alexandra como golpes físicos. Se agarró al marco de la puerta, con los nudillos blancos bajo su manicura perfecta. ¿Tu padre escribió esto? Sí, señora. Escribe muchas canciones, pero esta es especial. Dice que lleva todo el corazón de mamá. El equipo de marketing había seguido a Alexandra a la despensa, abarrotando la puerta con un escepticismo apenas disimulado. El jefe de público relaciones, una mujer que había construido su carrera controlando narrativas, habló primero.
Los niños hacen afirmaciones como esta todo el tiempo. No podemos basar una campaña multimillonaria en la historia de un niño. Pero Alexandra no escuchaba a su equipo. Estaba perdida en un recuerdo de 2 décadas atrás. La voz de su madre, débil pero decidida, cantaba la misma melodía mientras acariciaba el cabello de su hija por la que sería la última vez. Las notas eran idénticas hasta el pequeño floreo al final de cada frase. Una firma musical tan única como una huella dactilar. El enfrentamiento entre Alexandra y William tuvo lugar en un armario de suministros que le servía de sala de descanso no oficial. Él estaba sentado en un cubo volcado, comiendo un sándwich con precisión mecánica. Cuando ella lo encontró, «Tu hija dice que escribiste esa canción de cuna», dijo Alexander sin preámbulos. William levantó la vista lentamente, con expresión ilegible. «La escribí para mi esposa. Nunca fue para el público. Necesito verificar el origen. No se trata de emoción. Se trata de legal claridad. ¿Puedes demostrar que lo escribiste?» William metió la mano en su gastada mochila y sacó un cuaderno. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo y blandas por el uso. «Guardo esto para Audrey para cuando sea mayor. Así sabrá que su madre era querida». Lo abrió por una página llena de notación musical de hace 8 años. «Pero no tengo registro de derechos de autor, si es eso lo que preguntas. Hay cosas que no se deben poseer». Alexandra estudió el cuaderno, sus dedos revoloteando sobre las notas sin tocarlas. Al final de la página, con una letra borrosa por lo que parecían lágrimas, estaba escrito, para Grace, que todo lo embellece. «Esto no es suficiente», dijo, aunque su voz había perdido el tono. «Nuestro equipo legal necesita documentación concreta. ¿Tienes alguna grabación? ¿Alguna prueba de una actuación pública?» William sacó un teléfono antiguo, de esos que la mayoría de la gente no había visto en una década. «Tengo esto». Presionó algunos botones y a través de la pequeña S. Su voz sonó más aguda, más joven y menos cansada, cantando la canción de cuna mientras alguien, presumiblemente Grace, reía suavemente de fondo. El jefe del departamento legal, que había sido citado para evaluar la situación, negó con la cabeza. Una nota de voz en un teléfono viejo no es legalmente vinculante. Si usamos esta melodía y alguien más reclama la propiedad, nos enfrentamos a una posible demanda que podría arruinar toda la iniciativa. El riesgo no vale la pena. Alexandra quería discutir, pero el hombre de negocios que llevaba dentro sabía que tenía razón. «Lo pospondremos por ahora. Hagamos una verificación de antecedentes completa. Si hay alguna documentación que respalde su afirmación, quiero saberla». Esa noche, Alexandra estaba en su ático, contemplando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas terrestres. La melodía no se le iba de la cabeza. Se encontró sentada a su piano, un Steinway que había permanecido intacto durante años, descifrando las notas de memoria. Cada uno desvelaba un nuevo fragmento del pasado. Recordaba la última noche de su madre con una claridad devastadora. Ahora, los monitores pitando, el olor a desinfectante, incapaz de disimular el aroma de la pérdida inminente, y a través de todo, la voz de su madre, tenue como un pañuelo de papel, pero decidida a terminar la canción. Alexandra se había enfadado por algo trivial, una fiesta a la que no le permitieron asistir, y había pasado las que serían las últimas horas de vida sana de su madre, enfurruñada en su habitación. La culpa de ese tiempo perdido la había perseguido durante 19 años. En su propio apartamento, un apartamento de 2 habitaciones en Queens que apenas podía permitirse, incluso con 2 trabajos, William se sentaba junto a la cama de Audrey, observándola dormir. Estaba tan emocionada por la señora a la que le había gustado la canción de papá, charlando sobre ella durante la cena y la hora del baño. William sabía que debería haber sido más cuidadoso. Debería haberle enseñado a no compartir las cosas privadas, las cosas sagradas. Pero, ¿cómo explicarle a un niño de 7 años que algunos tesoros eran demasiado valiosos para sacarlos a la luz?
Sacó una caja de cartón de debajo de su cama, una que no había abierto en 3 años. Dentro estaban los restos de su vida musical. Contratos, grabaciones, fotografías de actuaciones, y al fondo, una carpeta marcada con obras vendidas. Le temblaban los dedos al abrirla, repasando los contratos que había firmado con desesperación cuando los tratamientos de Grace excedieron la cobertura del seguro. La mayoría eran para jingles comerciales, melodías desechables para productos que ya no existían. Pero uno lo hizo reflexionar. El contrato era para un boceto melódico comprado por la fundación de la familia Sterling para un proyecto conmemorativo. La cantidad había sido suficiente para 2 rondas de tratamiento experimental. Recordó haberlo firmado, como le temblaba la mano. Como Grace le había apretado la otra mano y le había dicho que estaba bien, que la música encontraría su camino. Pensó que estaba delirando por la medicación. Pero ahora, sentado en la oscuridad con el contrato en sus manos, se preguntaba si ella sabía algo que él desconocía. La asistente de Alexandra, una mujer eficiente y competente llamada Jennifer, que había aprendido a anticipar las necesidades de su jefe antes de que se manifestaran, llamó a la puerta de la oficina a las 7 de la mañana siguiente. «He estado investigando toda la noche», dijo, dejando una carpeta en el escritorio de Alexander. «Encontré algo inusual». La carpeta contenía un contrato de la fundación de la familia Sterling con fecha de 9 años atrás. Alexandra reconoció la firma de su padre al pie. La compra era para un boceto melódico de un vatio Carter, destinado a un video conmemorativo para los beneficiarios de la fundación que habían perdido la batalla contra el cáncer. «Hay más», continuó Jennifer. «Localicé a la profesora de piano que trabajó con tu familia cuando eras joven. Ahora está jubilada y vive en Connecticut. Recuerda haber arreglado una melodía sencilla para que tu madre te la cantara, algo que tu padre había adquirido a través de la fundación. La modificó ligeramente para que coincidiera con el rango vocal de tu madre, pero la melodía principal permaneció inalterada». Las implicaciones fueron como un golpe para Alexandra. La canción de cuna que atesoraba, el único recuerdo apacible de su madre, se había originado con el hombre que ahora limpiaba sus oficinas por las noches. Su naturaleza circular, la coincidencia cósmica, o el destino, o como se le llame, era casi inasumible. El equipo legal de la empresa convocó una reunión de emergencia. «El contrato es problemático», explicó el consejo principal. «Transfiere la propiedad, pero no especifica los derechos exclusivos. Técnicamente, William Carter conservó los derechos de la composición original, mientras que nosotros adquirimos el derecho a usar una versión derivada. Es una zona gris que podría ir en cualquier dirección en los tribunales». «Entonces, ¿qué recomiendas?», preguntó Alexandra. «Sinceramente, déjalo estar. Busca a otra melodía. La posible publicidad negativa si esto sale a la luz. Un director ejecutivo que use la composición de un conserje sin una atribución clara sería una pesadilla de relaciones públicas». Pero Alexandra ya había tomado su decisión. «No la vamos a dejar pasar. Vamos a corregirlo». La primera señal. El problema surgió de una cuenta anónima en redes sociales que, de alguna manera, tenía información privilegiada. El director ejecutivo de Sterling Enterprises explota la propiedad intelectual de los conserjes para obtener beneficios corporativos. Lea la publicación provocativa que fue compartida 10.000 veces en una hora. La historia se extendió como la pólvora por todo el edificio. Los empleados que nunca antes habían notado a William, de repente lo vieron como un símbolo de cada contribución pasada por alto, de cada idea no reconocida. Algunos gerentes intermedios, amenazados por las implicaciones de que un empleado de limpieza tuviera más talento que ellos, hicieron comentarios sarcásticos al alcance de Audrey mientras esperaba a su padre en el vestíbulo. «Debe ser agradable», dijo uno en voz alta a su compañero, afirmando, «escribiste algo famoso. Lo siguiente que sabrías es que todos los conserjes del edificio dirán que inventaron el logo de la empresa». Los ojos de Audrey se llenaron de lágrimas. Pero no respondió.
Había aprendido de su padre que la dignidad a veces significaba morderse la lengua, incluso cuando se le escapaban palabras. Alexandra presenció el intercambio desde el ascensor. Algo fundamental cambió en su comprensión en ese momento. Había pasado toda su carrera creyendo que el talento y la valía eran sinónimos de posición y pedigrí. Pero ver a una niña de 7 años mostrar más gracia bajo presión que ejecutivos con maestrías de universidades de la Ivy League la obligó a reconsiderar esas suposiciones. Contrató a un pianista profesional para que tocara las notas manuscritas de Williams en una de las salas de práctica del edificio. El músico, alguien con oído absoluto y décadas de formación, confirmó lo que el corazón de Alexandra ya sabía. La estructura melódica, la progresión emocional, los pequeños detalles que hacían única la pieza, todo encajaba perfectamente con sus recuerdos de infancia. El motivo no solo era similar, sino idéntico a nivel molecular. He tocado miles de piezas, dijo la pianista, y puedo asegurarles con absoluta certeza que esta es la obra de alguien que comprendió la pérdida a un nivel fundamental. No se puede fingir este tipo de autenticidad emocional. Quien escribió esto amó profundamente y perdió por completo. La junta directiva convocó una sesión de emergencia cuando el hashtag número de las canciones de Sterling Steel empezó a ser tendencia. Los inversores estaban nerviosos. La iniciativa global de cuidado, destinada a suavizar la imagen de la empresa, se estaba convirtiendo en un lastre. Ciérrenla, dijo el presidente. Cancelen la gala, busquen una melodía diferente y paguen al conserje lo que quiera para que esto desaparezca. No, dijo Alexandra, con la voz penetrando la charla de la sala de juntas. No vamos a enterrar esto. Vamos a afrontarlo directamente. Están arriesgando su puesto, advirtió el presidente. La Junta no apoyará a un director ejecutivo que priorice la confianza sobre el precio de las acciones. Entonces la Junta Directiva podrá encontrar un nuevo director ejecutivo después de la gala. Pero voy a llevar esto a cabo. William la encontró en la sala de conferencias vacía esa noche, después de que el edificio se hubiera vaciado de todos excepto del personal de limpieza. Audrey está sufriendo acoso escolar, dijo sin preámbulos. Los niños dicen que soy un mentiroso y que ella es la hija del mentiroso. Quiero retirar cualquier derecho sobre la música. Firmaré lo que necesites que firme. Solo acaba con esto. Alexandra estudió al hombre que tenía delante. Lo miró de verdad por primera vez. Vio el peso que cargaba, la forma cuidadosa en que se comportaba, como si ocupar demasiado espacio pudiera traer problemas. ¿Y si pudiéramos acabar con esto diciendo la verdad? La verdad no siempre te libera, dijo William. Pero a veces, replicó Alexandra, la verdad es lo único que puede sanar lo que está roto. Ella le contó sobre su madre, sobre la última noche, sobre 19 años de culpa por una discusión sobre una fiesta que no importaba. Ella le contó cómo su melodía había sido el único recuerdo apacible en medio de una tormenta de arrepentimiento. William escuchó sin interrumpir, su expresión se suavizó al comprender. A Grace le habría gustado saber que finalmente había dicho eso. Ella siempre decía que la música estaba hecha para viajar, para encontrar a la gente que la necesitaba. Le habría gustado tu madre. Creo que entendían lo mismo. La negociación que siguió fue diferente a cualquier discusión corporativa en la que Alexandra hubiera participado. William solo puso una condición. Si la melodía se usaba y generaba algún ingreso, todo se destinaría a una fundación para niños, que habían perdido a sus padres por cáncer, establecida en nombre de Grace. No quiero dinero, dijo. Quiero un significado. Quiero que Audrey sepa que el recuerdo de su madre hace bien en el mundo. El padre de Alexandra, Richard Sterling, de 72 años y todavía presidente emérito, llegó a su oficina a la mañana siguiente. Escuché lo que planeas, dijo, usando esa melodía públicamente, reconociendo sus orígenes. Vas a destruir todo lo que hemos construido, o construiremos algo mejor, respondió Alexandra. Papá,
¿Recuerdas haber comprado esa melodía hace 9 años? La expresión de Richard cambió. Compramos docenas de piezas para el proyecto conmemorativo. Era de tu madre. Dea, en realidad. Quería apoyar a artistas en apuros mientras creaba algo hermoso para las familias que no pudimos salvar. Esta pieza en particular terminó siendo arreglada para que mamá me la cantara. ¿Sabías que a Richard se le fue el color de la cara? La canción de cuna de Margaret, que provenía de un conserje, de un músico que lo sacrificó todo intentando salvar a su esposa. Igual que tú lo habrías hecho por mamá. Igual que tú hiciste a tu manera. Richard se sentó pesadamente en la silla frente a su escritorio, y de repente lució cada uno de sus 72 años. Tu madre habría querido que arregláramos esto. Lo sé. La gala se acercaba como una tormenta, inevitable y potencialmente destructiva. El equipo de Alexandra trabajó sin descanso para controlar la narrativa. Pero las redes sociales ya habían decidido la historia. Sterling Enterprises era o el villano que explotaba a la clase trabajadora o el héroe a punto de escribir un error histórico. No había término medio en la opinión pública. 3 días antes de la gala, William tomó una decisión que lo cambió todo. Contactó con un periodista musical que había escrito sobre él años atrás, cuando era alguien digno de ser mencionado. Concedió una sola entrevista, la primera en más de una década. La melodía nunca fue solo mía, dijo a la grabadora. Perteneció a Grace desde el momento en que la escribí. Y cuando ella murió, perteneció a cualquiera que la necesitara. Si ayudó a una niña a recordar a su madre con paz en lugar de dolor, entonces hizo lo que se supone que debe hacer la música. La única injusticia sería mantenerla encerrada cuando podría ayudar a otros a sanar. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. La narrativa cambió. De repente, William no era la víctima, sino el filósofo, el hombre que comprendió que el arte trascendía la propiedad. Las solicitudes de entradas para la gala se multiplicaron por 10. La noche del evento llegó con una calidez inusual para finales de otoño, como si el propio clima hubiera decidido ser benévolo. El lugar, una sala de conciertos que había acogido a artistas de todos los tamaños, desde Leonard Bernstein hasta Lady Gaga, se había transformado en algo deliberadamente sencillo. En lugar de la habitual ostentación corporativa, solo había flores blancas, iluminación tenue y un piano de cola en el centro del escenario. Alexandra estaba entre bastidores, con su característico vestido rojo de cuello en V, pero sin la excesiva armadura de joyas que solía usar. Le temblaban ligeramente las manos al sostener las tarjetas de discursos, aunque había memorizado cada palabra. William y Audrey estaban en una pequeña habitación tras bambalinas. Él había comprado su primer traje nuevo en 8 años para la ocasión. Y Audrey llevaba un vestido azul que había pertenecido a su madre. Ajustado y ajustado para ajustarse a su pequeña figura. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó Audrey, aterrorizada, admitió William. Pero tu mamá siempre decía que las mejores cosas pasan cuando tienes miedo, pero hazlo de todos modos. Como cuando le pediste que se casara contigo. Exactamente así. Las luces se atenuaron y Alexandra subió al escenario. El público, una mezcla de ejecutivos corporativos, inversores, periodistas y empleados de todos los niveles de Sterling Enterprises, guardó silencio. Buenas noches, comenzó, su voz se escuchaba sin necesidad de amplificación en el espacio acústicamente perfecto. La mayoría de ustedes me conocen como alguien que valora las métricas, las mediciones y los resultados cuantificables. Esta noche, quiero hablar de algo que no se puede medir, pero que debe valorarse. Quiero hablar de reconocimiento, responsabilidad y la valentía de corregir nuestros errores. Contó la historia cronológicamente, pero con una honestidad emocional que hizo que varios miembros de la junta se revolvieran incómodos en sus asientos. Habló de su madre, de la pérdida, de la canción de cuna que había sido su único consuelo. Explicó la investigación, los contratos, la comprensión de que William Carter, a quien habían pasado cientos de veces sin ver,
Habían creado algo que había tocado miles de vidas sin recibir un solo reconocimiento. Fracasamos, dijo simplemente. No por malicia, sino por negligencia, por suposición, por la arrogancia de creer que el talento solo existe donde esperamos encontrarlo. William Carter escribió esta melodía para su esposa, Grace, mientras luchaba contra el cáncer. A través de una serie de transacciones que priorizaron la conveniencia sobre la atribución, esa melodía llegó a mi madre, y a través de ella, a mí, se convirtió en la base de mi único recuerdo apacible del peor momento de mi vida. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían el evento en vivo. Sterling Enterprises siempre se ha enorgullecido de su innovación e integridad. Esta noche, vamos a demostrar que la integridad significa admitir cuando te equivocas y corregirlo, por muy incómodo que sea. Se giró hacia los bastidores. William Carter, ¿podrían acompañarme usted y su hija? Los aplausos comenzaron lentos, inseguros, pero fueron en aumento a medida que William y Audrey subían al escenario. William se movía con la cuidadosa dignidad de alguien que no está acostumbrado a ser visto, mientras que Audrey caminaba con la confianza de una niña que nunca había aprendido a dudar de su propio valor. Señor Carter, dijo Alexandra con la voz ligeramente quebrada en nombre de Sterling Enterprises. Le pido disculpas formales por los años de descuido. La melodía que creó con amor ha tocado más vidas de las que imagina. Esta noche corregiremos los registros de atribución para garantizar que reciba el crédito completo como compositor. Además, según sus deseos, todas las ganancias por el uso de esta composición se donarán a la Fundación Grace Carter para la Infancia, se dirigió al público. Pero las disculpas son solo palabras si no van acompañadas de un cambio. Con efecto inmediato, Sterling Enterprises está implementando una auditoría exhaustiva de todas las adquisiciones de propiedad intelectual para garantizar una atribución adecuada. También estamos estableciendo un programa de desarrollo artístico que brindará apoyo y reconocimiento a los creadores, independientemente de su situación económica actual. El discurso podría haber terminado ahí. Una mayulpa corporativa envuelta en promesas de mejoras futuras. Pero Alexandra tenía algo más que decir. William ha aceptado interpretar la versión original de la canción de cuna esta noche con su hija Audrey. Esta es la primera interpretación pública de Lullaby for Grace. Solo les pido que escuchen. Escuchen de verdad y recuerden que la belleza y la verdad pueden surgir de cualquier lugar si somos lo suficientemente humildes como para reconocerlas. William se sentó al piano, sus dedos encontrando las teclas con una memoria muscular que nunca se desvanece. Audrey estaba de pie junto a él, con una pequeña mano sobre su hombro. Las primeras notas llenaron la sala de conciertos, simples y puras, sin la orquestación ni la producción que suelen acompañar las presentaciones corporativas. Entonces Audrey comenzó a cantar. Su joven voz llevaba la melodía con una claridad que hizo que varios espectadores buscaran pañuelos. La letra era sencilla, hablaba del amor que trasciende la pérdida, de los recuerdos que se convierten en estrellas, de los corazones que siguen latiendo en las canciones que dejamos atrás. A mitad de la interpretación, ocurrió algo sin precedentes. Alexandra se acercó al piano y con una voz que nadie había escuchado jamás de su director ejecutivo, se unió a la última estrofa. Su voz armonizaba con la de Audrey. Dos generaciones conectadas por una melodía que había atravesado la tragedia para llegar a este momento de reconocimiento y reconciliación. La última nota flotaba en el aire como una pregunta que finalmente había encontrado respuesta. El silencio que siguió fue total, el que se produce cuando cientos de personas contienen la respiración simultáneamente. Entonces, desde algún lugar al fondo de la sala, la gente comenzó a ponerse de pie. La ovación duró 7 minutos, aunque nadie contaba excepto los periodistas que necesitarían los detalles para sus reportajes. Tras el escenario, en el caos silencioso de un evento exitoso que llegaba a su fin, Alexandra encontró a William ayudando a Audrey a quitarse los zapatos formales y ponerse unas zapatillas más cómodas. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó William,
levantando la vista de la complicada hebilla que estaba negociando. Por recordarme por qué hacemos esto, todo esto. Por dejar que la canción perteneciera a todos los que la necesitaban, incluso antes de que supieras que la necesitaban. William se puso de pie, con los zapatos de Audrey en la mano. Grace siempre decía que el amor era lo único que se multiplicaba al dividirlo. Nunca entendía que se refería hasta esta noche. Los trámites legales tardaron 3 semanas en completarse. El nombre de Williams se añadió a cada solicitud de derechos de autor, a cada base de datos de organizaciones de derechos de ejecución, a cada disco importante. La Fundación Grace Carter se estableció con una dotación inicial de Sterling Enterprises que financiaría programas de musicoterapia en pabellones oncológicos pediátricos de todo el país. William aceptó un puesto como director musical de la iniciativa Global Care, aunque negoció mantener sus turnos de limpieza nocturnos. Pienso mejor cuando tengo las manos ocupadas con tareas sencillas, explicó a un desconcertado departamento de recursos humanos. Y nunca quiero que Audrey olvide que hay dignidad en todo tipo de trabajo. Audrey recibió una beca para el programa preescolar de la Escuela de Música de Manhattan. Aunque seguía pasando las tardes en el edificio de Sterling Enterprises, ahora en una sala de música propiamente dicha en lugar de la despensa, practicando piano mientras su padre trabajaba. Alexandra también cambió, aunque de forma más sutil. El vestido rojo siguió siendo su sello distintivo, pero lo lució de forma diferente, con menos armadura y mayor accesibilidad. Instituyó sesiones de escucha donde los empleados de todos los niveles podían compartir ideas e inquietudes directamente con la dirección. La cultura corporativa cambió lenta pero perceptiblemente de una jerarquía rígida a algo más parecido a una comunidad con propósitos compartidos. 6 meses después de la gala, un pequeño estudio de grabación en el piso 42 de Sterling Enterprises entró en funcionamiento. William trabajaba allí durante la madrugada, antes de su turno de limpieza, grabando piezas sencillas y honestas que se lanzarían libremente al mundo. Sin disputas de derechos de autor ni batallas de propiedad, solo música. Ofrecido como pan al hambriento. Alexandra a veces llegaba lo suficientemente temprano como para oírlo trabajar, aunque nunca lo interrumpía. Se quedaba en el pasillo, con el café en la mano, escuchando melodías que hablaban de pérdida y esperanza a partes iguales. A veces oía la voz de Audrey practicando escalas o tarareando armonías. Una vez escuchó la canción de cuna de su madre, ahora titulada acertadamente Canción de cuna para Grace, interpretada con sutiles variaciones que la hacían fresca, manteniendo intacta su esencia. Un jueves por la mañana de primavera, casi exactamente un año después de aquel primer encuentro en la despensa, Alexandra encontró una nota escrita a mano en su escritorio. Williams leyó cuidadosamente el guión. Audrey y yo cenamos el domingo a las 6. Nada del otro mundo, solo espaguetis con ensalada. Insiste en que tienes que venir porque está aprendiendo una canción nueva y necesita público. Además, dice que te ves demasiado delgada y necesitas carbohidratos. Alexandra se rió. Un sonido que su asistente no había oído en los 5 años que llevaba trabajando para ella. Escribió su respuesta en papel membretado de la empresa. El papel formal, haciendo que el mensaje fuera absurdamente oficial. Por favor, informe a la señorita Carter que acepto su invitación y traeré el postre. Me remito a su experiencia en cuanto a mis necesidades de carbohidratos. La cena tuvo lugar, luego otra, y luego otra, hasta que las tardes de domingo en el apartamento de los Carter se convirtieron en una entrada anónima pero inviable en el calendario de Alexander. Los 3 formaban una familia improbable, unidos no por la sangre, sino por una melodía que había viajado a través de la pérdida para encontrar su camino a casa. La imagen final, la que permanecería con cualquiera que comprendiera el viaje completo, tuvo lugar un martes lluvioso de otoño. En el estudio de la planta 42, 3 atriles contenían la partitura de Lullaby for Grace, la versión original manuscrita en la cuidadosa notación de Williams. Junto a ella había un lirio blanco en un jarrón sencillo y una fotografía enmarcada de 3 mujeres. Grace Carter, Margaret Sterling, y entre ellas,
Aunque nunca se habían conocido en vida, Audrey Carter, el puente entre mundos, la guardiana de la canción en la partitura que alguien había escrito a lápiz con tanta ligereza que apenas se podía ver. La música, al recuperar su nombre legítimo, conoce el camino a casa. La nana seguía sonando, encontrando nuevas voces, sanando nuevas heridas, multiplicando el amor al dividirlo, tal como Grace siempre supo que sucedería. En salas de conferencias y salas de conciertos, en pabellones de hospitales y albergues para personas sin hogar, en lugares donde la pérdida amenazaba con abrumar la esperanza, la melodía continuaba su viaje, y a veces, si escuchabas con suficiente atención, podías oír las tres voces. El bajo firme de William, la brillante soprano de Audrey y la recién descubierta contralto de Alexandra armonizando a través del tiempo, el espacio y el dolor. Demostrando que algunas cosas son demasiado poderosas para poseerlas, demasiado necesarias para ocultarlas y demasiado verdaderas para ser algo más que compartidas. William nunca buscó la fama a través del reconocimiento, rechazando la mayoría de las solicitudes de entrevistas y rechazando ofertas de grandes discográficas. Continuó trabajando en Sterling Enterprises, tanto como director musical como miembro del equipo de limpieza, encontrando el mismo valor en ambos roles. Cuando le preguntaban por qué no se dedicaba a la música a tiempo completo, sonreía y decía que la música lo había salvado una vez al permitirle venderla, y ahora lo salvaba de nuevo al permitirle regalarla. El estilo de liderazgo de Alexandra evolucionó hasta convertirse en algo que la prensa económica tuvo dificultades para categorizar. Siguió siendo exigente, aún lucía su característico vestido rojo en las reuniones importantes, aún inspiraba respeto por su competencia y visión. Pero había añadido algo indefinible a su arsenal, una cualidad que hacía que los empleados se sintieran vistos en lugar de vigilados, escuchados en lugar de controlados. La iniciativa global que se convirtió en un modelo de responsabilidad social corporativa. No por su escala ni su financiación, sino por su autenticidad. Y Audrey creció rodeada de música y amor, comprendiendo desde pequeña que el talento era universal, pero la oportunidad no. Que los puentes entre mundos debían construirse canción a canción, historia a historia, momento de reconocimiento a momento. Ella llevaba el recuerdo de su madre y la dignidad de su padre con la misma gracia, convirtiéndose en el tipo de persona que podía entrar en cualquier sala, desde la sala de juntas de una empresa hasta la cafetería de una escuela, y hacer que todos se sintieran como en casa. El edificio de Sterling Enterprises aún brillaba en el horizonte de Manhattan, aún representaba los logros y la ambición corporativa. Pero ahora también albergaba algo más difícil de cuantificar en informes anuales o cotizaciones bursátiles. Se había convertido en un lugar donde una canción de cuna escrita con dolor podía llegar a una hija que necesitaba perdonarse a sí misma. Donde la sabiduría de un conserje se valoraba junto con la estrategia de un director ejecutivo. Donde una niña de 7 años podía enseñar a los adultos la valentía necesaria para decir la verdad en lugares de poder. La historia se difundió como lo hacen las historias cuando tocan algo universal en la experiencia humana. Otras empresas comenzaron a examinar sus propias prácticas, sus propios descuidos, sus propias suposiciones. Preguntas sobre el origen del valor. La frase sesiones de escucha entró en el léxico corporativo, aunque pocos comprendían que había comenzado con la canción de cuna de una madre y la necesidad de una hija de escucharla una vez más. Pasarían los años, incluso décadas, y los detalles se desvanecerían en la leyenda. Pero la melodía permanecería, transportada en las voces de quienes la escucharon, transmitida a hijos que la transmitirían a sus hijos, una herencia de notas y ritmo que demostraba que algunas cosas son demasiado valiosas para poseerlas y demasiado necesarias para el silencio. Y en algún lugar de un edificio que tocaba el cielo, un piano seguiría listo, esperando a la siguiente persona que necesitara que le recordaran que la música, como el amor, como el reconocimiento, como la verdad misma, solo se fortalece cuando se regala.